Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en esta noche y quiero que leamos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. El que no trajo Biblia, abra el celular. El que no tiene la Biblia en el celular, hágase cristiano. No, mentiras. Pero sí, hoy no hay videobin, así que aquí es donde uno dice, necesitamos una Biblia física. Amén. Necesitamos volver a la Biblia física. Quiero que abramos la palabra de Dios en Juan 6:35. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y quiero que miremos la palabra de Dios. La leemos con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el pan de vida? El Señor Jesús. Miremos ahora Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Es importante que leamos este contexto de esta palabra porque vamos a direccionar la prédica de hoy bajo la Biblia como pan de vida. ¿Listo? Entonces léalo conmigo en Juan 1, 1 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En la Reina Valera dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Estamos hablando en este mes de septiembre sobre ¿qué serie? Sobre el yo soy. Todo el mes de septiembre sobre el yo soy. ¿Quién vino el jueves a culto pasado? Sin que nadie le sople. ¿De qué hablaron el jueves? ¿El yo soy qué? El buen pastor. El domingo el pastor ¿de qué predicó? Yo soy el buen pastor. Y hoy vamos a hablar sobre el yo soy el pan de vida, bajo el contexto de que Cristo es el pan de vida. Y la palabra, el verbo ya existía y era ¿quién? Cristo el Señor. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó ¿en dónde? Entre nosotros. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Amén. Bajo el contexto de que Él es el pan de vida y de que Él es el verbo desde el principio, vamos a mirar la Biblia como nuestro pan de vida. Amén. Traje por ahí unas cositas. Voy a permitirle a mi amor que desfile y me traiga por acá esto. Bueno, otra amor. Esta es mi amor chiquita, porque mi amor era así, más chiquita. Tenía el pelo así alborotado. Gracias. Y quiero que miremos la palabra de Dios como el pan diario. Al que no le gusta el pan diario, véala como la arepa diaria. Aquí en Manizales comemos arepita todos los días con huevo frito. Qué rico. Entonces, si usted come pan o come tostadas o come arepa como buen paisa, mire la palabra como el pan diario. ¿El pan qué? Diario. No la mire como el pastel para ocasiones importantes, donde tomo la palabra y me como el pedacito de pastel hoy que tengo una necesidad económica y ya, o sea, para un momento ¿qué? Especial. Y después cojo otro pedacito y es que hoy estoy enfermo, entonces hoy me como el pedacito donde dice que tengo sanidad.
Y hoy después cojo otro pedacito y es que estoy peleando con mi esposo, entonces tomo otro pedacito. No, la palabra de Dios no es una torta o un pastel para porcionarla y coger lo que a mí me parece. Es que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero me parece que ese versículo que está allá en Malaquías 3:10 no es palabra de Dios. Yo no voy a diezmar, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay gente, o por lo menos dice la palabra de Dios, mujeres, andad en sujeción ¿a quién? A sus maridos. Yo no creo en esa palabra. ¿Por qué? Porque porcionamos la palabra y tomamos lo que ¿qué? Lo que nos parece. Y la Biblia dice: hombres, esposos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo qué? Como Cristo amó a la iglesia. El esposo dice: no me interesa. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero la acomodo a mi necesidad, a mi forma de vivir, a lo que yo necesito. Entonces porcionamos la palabra de Dios. Y hoy quiero que hablemos de la Biblia como el pan diario, no como un pastel o una torta para ocasiones especiales. ¿Me hice entender con el ejemplo? Y el que quiera torta al final vale. Voy a preguntar cositas y el que me diga le doy su pedacito de torta. El pan no, que lo cogí mucho, y tampoco este porque también lo cogí yo con la mano ya, pero queda 1, 2, 3, 4, 5 porciones para que peleen por eso. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces lo que dice la palabra del Señor. La Biblia no es un libro más. La Biblia no es un manual solo de instrucciones. La Biblia no es un libro donde yo leo lo que me va a pasar hoy, como si fuera un horóscopo. Gracias, teleprompter. No es como si fuera un horóscopo. Hay gente que dice: a ver, Dios, ¿qué me va a decir hoy Dios aquí? Judas se ahorcó. Ay, no, ese no es. O la gente tiene la palabra de Dios ¿en dónde? En la casa, en la sala, en el Salmo 23 o el Salmo 91, lleno de mugre, de polvo. ¿No saben qué dice ahí? La Biblia no es eso. La Biblia, mis queridos amados hermanos, es la voz de Dios en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Si usted es cristiano, si usted ha hecho una oración de fe, si usted ha profesado o ha declarado que Cristo el Señor es su Dios, ¿cuántos han hecho eso? Deben caminar sobre esta base. Su fe cristiana está sobre esta base. De aquí para arriba viene su fe. Si usted no cree que este libro es la palabra de Dios, es como algún comercial de televisión de la vivienda. ¿Cómo está? En el lugar equivocado. Si usted no cree desde Génesis a Apocalipsis que este libro es la palabra de Dios, está en el lugar equivocado y su fe no es cierta y su fe no es veraz y su devoción no es verdadera. Este libro no es un libro más, se llama palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta Biblia es la palabra de Dios? Ok, vamos a ver entonces lo que dice Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Otra cosa, este libro no es un libro de superación personal. Hay mucha gente que ha convertido este libro en un libro ¿de qué? De superación personal. Y se vuelven coach de la palabra. Se vuelven psicólogos de la palabra. Y cogen una porción de la palabra y la vuelven una conferencia motivacional. Y no podemos relegar la palabra a un libro de superación personal. El evangelio, mire iglesia, Dios no ha cambiado. ¿Cuántos lo creen? El evangelio no ha cambiado.
El mundo ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. Debemos volver a la palabra. Las iglesias deben volver a la palabra, a que se predique la palabra, a que en este púlpito se hable la palabra. En todo tiempo se hable la palabra. Gracias a Dios, en esta iglesia se habla la palabra de Dios. O sea, porque no podemos ir a un lugar donde no haya buen ¿qué? Alimento, buenos pastos, buen pan. Amén. Dice segunda de Pedro 1:20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Primera pregunta. ¿Cuántos? María Luisa no va a contestar nada. ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? ¿Quién? ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? Por una torta. Por una torta. Hay que estudiar discipulado todos los miércoles a las 8 de la noche vía internet, online. Ahí debajo de las cobijas puede estudiar discipulado. Hermano, inscríbase. ¿Cuántos hombres escriben la Biblia? No. ¿Quién da más? Valentina, me ganó una torta. 40 hombres escribieron la Biblia. Sin embargo, no es una interpretación humana, porque la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces dice el versículo: ustedes tienen que entender que ninguna interpretación o profecía de la palabra de Dios fue porque a alguien se le ocurrió decir: ay, sí, yo pienso escribir esto. No, el Espíritu de Dios hizo esto, sopló, y los hombres escribieron la palabra de Dios. Ni por iniciativa humana. Esto no fue iniciativa que nació el hombre. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Pregunto, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Sin usted decir nada, usted ya ganó. Lucas. Vuelvo y repito, estudio en instituto. Lucas se ganó la torta. Escribió el libro de los Hechos. ¿Pero se le ocurrió a Lucas? No. ¿Quién sopló? Muy bien, el Espíritu Santo. Miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestra palabra como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes si lo creen. Con estos textos quiero tumbar cualquier concepto del diablo que diga que este libro no es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, diga amén. Y este libro no surgió porque a alguien se le ocurrió escribir. Surgió porque nació del corazón de Papá Dios y sopló por su Espíritu Santo a 40 hombres para que la escribieran. Amén. La Biblia debe ser nuestro alimento diario. Quiero que miremos Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura,
para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y con qué es comparada la Biblia? Con un alimento espiritual. Amén. Ahí hay una bebé. ¿Tú le estás dando leche? Ok. Dice, griten. ¿Cómo pide esa niña comida? A grito herido. Tengo hambre. ¿Qué hace? Llorar. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué? Hambre, deseo, anhelo, ganas de comer. Así que usted debe mirar la Biblia como su alimento diario. ¿Cuántos comen 3 veces al día? 4 veces. ¿Sí, hermano Valentina? 5 veces, 6 veces. Hay hombres que comemos un poquitico más, mire. Físicamente nos alimentamos 3 veces al día. Si no fuera así, ¿usted fue enfermera? ¿Usted fue enfermera? ¿No? ¿Que usted trabajó en un hospital? Ah, no. Si no fuera usted alimentado 3 veces al día, ¿cómo estaría hoy? Desnutrido, sin defensas, raquítico, propenso a cualquier tipo de enfermedad. Porque sus defensas, ¿cómo estarían? Bajas. Cuando yo no alimento mi cuerpo físico, ¿qué pasa? Se deteriora, me enfermo. Entonces, ¿por qué no alimentamos el espíritu? Hay gente enferma espiritualmente, con las defensas por el piso. Por eso, ante cualquier problema, se angustian. Ante cualquier adversidad, se preocupan. Ante cualquier cosa que ven, reniegan. Ante cualquier problema, se echan a morir. ¿Sabe por qué? Porque sus defensas espirituales están nulas. ¿Por qué? Porque la Biblia no es su alimento diario. Alce la mano el que leyó la Biblia hoy. Alce la mano el que leyó la Biblia hoy. Los demás deben estar con un hambre impresionante. Si yo no almuerzo hoy o no como hoy, me convierto en Hall. A no ser que esté en ayuno, me convierto. Porque a mí el hambre me hace caer el pelo, me pone de mal genio. Si usted y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, espiritualmente estamos débiles y la carne nos va a ganar. Mire, la Biblia dice que hay una lucha, ¿cómo? ¿Cada 15 días? ¿Cada 8 días? No. Hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar? El que esté más fuerte. Y por lo general, la persona que no se alimenta espiritualmente, ¿cómo está? ¿Qué le va a ganar? Su carne. Y voy a colocar un ejemplo. Si yo me agarro con mi esposa hoy en la casa, nos agarramos ahí, y yo no me he alimentado de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Con ella me voy a pelear y a gritar y a insultar y a ponernos bravos y sin hablarnos 4 o 5 días, porque es que yo soy el que mando y usted me la quiere montar y no sé qué. ¿Por qué? Porque tanto ella como yo, ¿cómo estamos? Débiles espiritualmente. Entonces, ¿qué ganó? Pues la carne, las emociones, eso ganó. Pero si yo estoy alimentado, ¿sabe qué hago? Caso. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Pero ¿quién entiende eso? El que está espiritualmente fuerte. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? La palabra áspera, ¿qué? Hace subir el furor. Mas la ¿qué? Palabra mansa, ¿qué hace? Apacigua. Hermanos, hay gente enferma espiritualmente y no lo quieren aceptar.
Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que no hace un devocional diario de por Dios. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros, siendo hijos de Dios, no hacer un devocional diario? Pues ahí hay consecuencias. ¿Cómo está, hermano? Más desanimado, pastor. ¿Y por qué? No sé, me entró el desánimo, pastor. ¿Por qué está desanimado? Porque no está conectado. Mire, yo tengo un celular X, un celular Motorola X, normalito. Alguien puede tener un iPhone de 14 millones de pesos, o 13, o 2, o 10, o 8 millones. Ese celular y el suyo, si no tienen batería, ¿de qué sirve? Para nada. Ni el iPhone de 15 millones, o de 7 millones, o de 5 millones, ni el mío, que es una cáscara de 1.800.000 o 500, no sé, sirven de nada si no están ¿qué? Conectados. Las personas que están así, desanimados, tristes, aburridos, nadie me quiere, todos me odian, no sé qué hacer con mi vida, estoy aburrido, estoy con la depre. ¿Sabe por qué? Porque no se han conectado a la fuente de poder. Están anímica, espiritualmente anémicos. Tienen anemia espiritual. Se les acaban los glóbulos rojos porque no hay defensas. Entonces, iglesia, ¿cómo debemos mirar la palabra de Dios? ¿Cómo qué? Como un alimento espiritual, como un alimento diario. Yo tenía como 50 puntos y como unos 1000 versículos. Pues ya voy a terminar, porque ya son las 8. Vamos a mirar para concluir esta parte de la palabra. Salmos 119, versículo 97 al versículo 20. Salmos capítulo 119, versículo 97 al 120. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Dijo David, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pregunto, ¿quién es para la torta? ¿Quién escribió Eclesiastés? Pero ¿quién dijo? Todos al tiempo ya no vale. Porque todos dijeron. ¿Ah? No, no alcanza. Otro. ¿Quién escribió Proverbios? Bueno, ahí va la torta, listo. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que a mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es que tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Wow, qué palabra tan impresionante. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Amarla. ¿Cuánto amo tus enseñanzas? ¿Qué más hay que hacer? Meditar en ella, porque pienso en ellas de día y de noche. ¿Y qué más? Dice, porque tus palabras, ¿sí? Porque he obedecido tus palabras. ¿Qué más hacer? Obedecer. Amar, meditar y obedecer. Aquí hay hermanos que llevan hasta 30 años en el evangelio. Deberíamos saber en la Biblia de pe a pa, a ojo cerrado. 30 años en el evangelio, 20 años, y todavía no sabemos dónde queda Juan 3:16. ¿Dónde queda Juan 3:16?
En Juan 3:16. Amén. Iglesia, concluyo con esto. Miren lo que dice: tus mandamientos me dan ¿qué? Entendimiento. Con razón detesto todo camino falso de la vida. Cuando yo conozco la palabra de Dios, ella me alumbra en caminos oscuros y yo ando por caminos de luz. La iglesia colocó en estos días un versículo que estaba en YouVersion, en el devocional de YouVersion, y es el Salmo 119:11. Salmo 119:11. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mis pensamientos. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Conocer la palabra de Dios me lleva a no pecar contra Dios. Yo he guardado los dichos de tu boca, ¿para qué? Para no pecar. Si yo conozco la palabra de Dios, no tengo que decirle: pastor, ¿será que hacer esto es pecado? ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Pero si no conoce la palabra de Dios, seguimos en las mismas. Y no, iglesia, no podemos desconocer la palabra de Dios. Porque ¿qué es? El pan diario y no el pastel para ocasiones ¿qué? Importantes. ¿Cuántos lo creen? ¿Les quedó claro? Listo, entonces va a preguntar. Tarararán, tarararán. A ver, la chica de lila, ¿cómo te llamas? Salomé. Hola, Salomé, ¿cómo estás? ¿Tú te llamé qué día? ¿Me recuerdas? Te llamé qué día. Salomé, ¿cuántos hombres, sí es verdad, escribieron la Biblia? Muy bien, Salomé, mire, ¿sí ve? Muy bien. ¿Torta? Sí, claro, torta. Listo. Cristian, ¿cómo estás? Listo. ¿Por qué la Biblia dice que es inspirada? No, eso está muy difícil. Cristian, ¿cómo esos hombres, 40 hombres, hicieron para escribir la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por el Señor o por quién? Pero dejen, aprendieron mucho. Bueno, pues muy bien, Cristian. Listo, tortas, acabamos las tortas. Voy a darles estas enseñanzas. Miren, la Biblia tiene, la Reina Valera, 1189 capítulos, 3163 versículos, 3.566.480 letras. Wow. El versículo más largo, Esther 8:9. El versículo más corto, Éxodo 20:13. Salmos 14 y Salmos 53 son iguales. El capítulo más largo de la Biblia, Salmos, listo. ¿Cuántos versículos tiene? No, ¿cuántos versículos tiene? El Salmo 119, 170. El capítulo más corto. No, el versículo no, el capítulo. Salmo 117. El centro de la Biblia, el versículo central, el centro, el de la mitad, el de la mitad de la Biblia, no el versículo. Salmo 118:8. La palabra que más se repite 1855 veces. Personajes, 2930. Palabras, contiene 7.773.693
palabras. Wow. Curiosidades de la Biblia. Curiosidades de la Biblia. Termino con esta frase. Póngase en pie, por favor. Estoy con el pastor. Termino, concluyo, no, termino. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado o el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la guía del cristiano. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Wow, wow, bonito, ¿verdad? La Biblia, ¿qué es? La espada del cristiano. ¿Usted qué es? ¿Cristiano o no? Amén. ¿Qué hay que tener? Biblia. Si no estamos desarmados. Yo quiero que usted en esta hora ore al Señor y le diga: Padre, perdónanos porque no hemos honrado tu palabra. Señor, perdónanos porque tu palabra para nosotros no ha sido alimento diario, porque pasamos días sin leer tu palabra y decimos: Dios no me habla. Perdóname, Señor, porque no estudio tu palabra, porque no la escudriño, porque no estudio, Señor. Perdóname por ver la palabra tuya como un libro más. Perdóname por tener la Biblia rezagada en un rincón, por no darle la importancia que tiene tu palabra. Te pedimos perdón como iglesia, como ministerio, como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que en esta noche nos des hambre y sed por tu palabra. Que tu palabra sea alimento espiritual para mi vida. Que la anhele, Señor. Que la desee, Dios. Que tu palabra sea para mí, Dios, una necesidad diaria, una prioridad, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy salimos de este lugar desafiados, Dios, desafiados a amar tu palabra, a conocer tu palabra. Señor, no inquiétanos el día que no leamos tu palabra. Por favor, coloca en nuestras vidas el deseo, el querer como el hacer de leer tu palabra. Vuélvenos, Señor, al tiempo donde leíamos, escudriñábamos, escuchábamos la palabra. Perdónanos por volver de la Biblia un libro de superación personal y por restarle importancia a lo que verdaderamente es importante en la iglesia, que es tu palabra. La iglesia a nivel mundial necesita volverse a la palabra. Trae un despertar en la iglesia por tu palabra. Que las iglesias de Colombia y del mundo, Señor, vuelvan a la palabra. Que se predique la palabra. Que en los púlpitos se predique la palabra, Señor. Levanta hombres y mujeres como Timoteo, que estaban preparados, Señor, para enseñar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, que usaban bien la palabra de verdad. Porque tu palabra dice, Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará.